Desde el pasado 2 de abril, se ha reactivado el ingreso de productos agrícolas a América, una medida que la administración actual presentó como un alivio para el campo. Sin embargo, esa promesa de recuperación no se vive igual en todos los rincones del sector. Para las grandes agroindustrias puede representar una oportunidad de consolidación. Para los agricultores familiares pequeños y medianos, en cambio, está resultando en un periodo de ajuste con implicaciones profundas. Y es ahí donde reside el verdadero problema, la desigualdad en la capacidad de adaptación. En estados agrícolas clave como Wisconsin, símbolo de la producción lechera y de cultivos como soja y maíz, la realidad dista del optimismo oficial. Con la imposición por parte de China de aranceles del 125% a productos agrícolas estadounidenses, los productores familiares han quedado atrapados en el centro de un conflicto comercial internacional. Lo que se está viviendo en las zonas rurales no es un ajuste técnico, sino una auténtica sacudida económica. La represalia de Pekín ante las medidas arancelarias de Washington ha desencadenado un efecto dominó en el campo estadounidense, minando la rentabilidad de exportaciones clave y generando una inestabilidad que ya comienza a reflejarse en cierres de operaciones y pérdida de empleo agrícola. Mientras el discurso desde la Casa Blanca insiste en que los agricultores están ante un nuevo día de campo, los hechos sobre el terreno muestran una preocupación creciente. Los pequeños productores enfrentan un entorno incierto, sin garantías de precios ni seguridad de mercado. En este contexto, la guerra comercial no es una estrategia, sino una amenaza existencial para buena parte de la agricultura familiar en Estados Unidos. La guerra comercial ha dejado de ser una disputa de cifras en despachos gubernamentales para convertirse en una amenaza directa a la economía agrícola de Estados Unidos. La imposición de un arancel del 145% por parte de la administración Trump ha desencadenado una reacción en cadena que afecta a uno de los sectores más sensibles del país: el campo. Los agricultores, ya comprometidos con la planificación de la temporada de siembra de este año, se enfrentan ahora a un panorama devastador. No hay margen para ajustes. Las decisiones ya se tomaron. Las semillas están compradas y los costos asumidos. El impacto es inmediato y profundo. El epicentro de la crisis es el mercado de la soja, durante décadas uno de los motores de las exportaciones estadounidenses y sustento clave de las economías rurales del Medio Oeste. Con China como su principal cliente, esta relación comercial representaba una fuente estable de ingresos para miles de productores. Pero ahora, con un arancel del 125% impuesto por Pekín en represalia, la soja estadounidense ha perdido competitividad y en muchos casos ha quedado fuera del mercado. La caída en la demanda internacional ha paralizado el flujo exportador. Los precios se han desplomado y los centros de almacenamiento están al límite, repletos de mercancía sin salida. En todo el llamado cinturón maicero, los agricultores enfrentan dilemas imposibles: vender con pérdidas, almacenar indefinidamente o asumir recortes brutales. Ninguna de esas opciones ofrece un horizonte claro. Lo que está en juego no es solo una campaña de cosecha, es la sostenibilidad misma del modelo agrícola estadounidense. Frente a esta tormenta comercial, los pequeños y medianos productores son los más vulnerables, sin capacidad para absorber la volatilidad, ni para resistir indefinidamente. Y mientras la política arancelaria intenta enviar señales de fuerza geopolítica, el precio lo pagan quienes trabajan la tierra. La crisis del agro estadounidense se intensifica, y Wisconsin se convierte en el reflejo más claro del daño estructural que está dejando la guerra comercial. Las proyecciones ya anticipan una contracción superior al 12% en la siembra de soja en ese estado, lo que marca una de las reducciones más pronunciadas en años recientes. Y el fenómeno no es aislado. A nivel nacional, millones de acres destinados tradicionalmente a la producción de soja están siendo abandonados o reorientados hacia cultivos alternativos, principalmente maíz. Pero ese intento de adaptación también enfrenta sus propios obstáculos. Pekín, que anteriormente fue uno de los principales compradores de maíz estadounidense, ha cortado sus importaciones. Y ahora, para complicar aún más el panorama, México, el socio comercial más estable en el hemisferio,
está evaluando sus propias medidas de represalia. El impacto no se percibe solo en las cifras, sino también en el terreno. Desde el corazón agrícola del país, el cinturón maicero, los campos vacíos se multiplican. Las torres de almacenamiento de grano están repletas de cosechas que no encuentran salida, y las familias rurales, durante décadas responsables de alimentar al mundo, observan cómo se desintegra la base económica que las sostenía. En este contexto, la ventana de siembra que marca el inicio de la temporada debería estar llena de actividad, pero en lugar de maquinaria en movimiento, hay incertidumbre y parálisis. Las decisiones erráticas en materia de política comercial están desincentivando la producción en un momento clave. Y el golpe más reciente ha venido del Pacífico. China ha redirigido contratos por carne de res valuados en más de 2.500 millones de dólares hacia Australia. Un cambio estratégico que no solo debilita a uno de los sectores más importantes de la agroindustria estadounidense, sino que también señala una reconfiguración en las relaciones comerciales globales. La pregunta que queda es clara: ¿está preparada la agricultura de Estados Unidos para resistir una transformación del comercio internacional de esta magnitud? Porque mientras la geopolítica avanza, los agricultores se quedan esperando en los márgenes de un sistema que ya no les ofrece certeza. La guerra comercial ha dejado una profunda huella en los cimientos de la agricultura estadounidense, golpeando con fuerza a sectores esenciales como la producción cárnica y láctea. Las consecuencias ya no son teóricas ni futuras, son reales, actuales y dolorosamente visibles. Las exportaciones de carne porcina, antes vitales para estados del Medio Oeste, han sido prácticamente paralizadas debido a aranceles punitivos que superan el 170%, impuestos por China y México. Este cierre de mercados ha generado una sobreoferta en el interior del país, empujando los precios a la baja e inundando los canales de distribución con productos sin salida comercial. La industria de la carne de res tampoco escapa al impacto. Nuevas medidas arancelarias y advertencias de represalias por parte de socios estratégicos están sumando presión sobre un sector que ya opera con márgenes reducidos y enfrenta altos costos logísticos. En paralelo, el sector lácteo estadounidense atraviesa una de sus peores crisis en décadas. China ha impuesto un arancel del 125% sobre los productos derivados de la leche, eliminando de forma efectiva uno de los principales destinos de exportación. Como resultado, los procesadores enfrentan niveles de inventario críticos, mientras cientos de granjas familiares se acercan peligrosamente a la quiebra. Y no termina ahí. El daño se extiende también al sector de cultivos especiales, desde frutas hasta nueces, donde los productores han perdido acceso a mercados estratégicos por décadas. Esta pérdida de canales internacionales representa un golpe doble: menor demanda y mayor competencia interna. En conjunto, estos cambios configuran un panorama alarmante. Más allá de las cifras macroeconómicas, el verdadero impacto se mide en comunidades rurales afectadas, en granjas familiares bajo presión financiera y en una cadena alimentaria que ya muestra signos de fractura estructural. En esta guerra comercial, los agricultores estadounidenses no son actores de poder, son víctimas colaterales. La agricultura estadounidense enfrenta uno de sus mayores desafíos estructurales en décadas. La industria de las almendras en California ha sido efectivamente excluida del mercado chino, mientras que los productores de manzanas y cerezas del estado de Washington han visto colapsar sus envíos hacia Asia. En paralelo, los exportadores de cítricos ahora enfrentan barreras arancelarias tanto en Canadá como en China, dos de sus destinos clave. El impacto no se limita a las frutas. Las exportaciones de sorgo a China, que alguna vez representaron una fuente importante de ingresos para varios estados del cinturón agrícola, se han desplomado en más del 90%. Muchos agricultores se han visto obligados a vender sus cultivos por debajo del costo, acumulando pérdidas significativas que comprometen su viabilidad económica. El mercado del trigo también muestra señales de dislocación. Mientras China diversifica sus proveedores hacia el hemisferio sur, particularmente Sudamérica, la Unión Europea comienza a considerar represalias comerciales, lo que aumenta aún más la tensión global en el comercio agrícola. Esta situación trasciende una simple caída en las exportaciones.
Lo que estamos presenciando es una fractura crítica en la confianza internacional hacia Estados Unidos como proveedor confiable de alimentos. El estatus que por décadas mantuvo como pilar de la seguridad alimentaria global se está erosionando con rapidez. Ante este vacío, nuevas potencias agrícolas están ocupando el espacio perdido. Brasil, Argentina, Australia e India están reforzando sus vínculos comerciales y posicionándose como alternativas sólidas para abastecer mercados que antes eran dominados por los productores estadounidenses. Lo que comenzó como una disputa comercial está desencadenando una transformación geoeconómica profunda. La competencia ya no se libra solo en precios, sino en relaciones diplomáticas, estabilidad comercial y resiliencia a largo plazo. Y en ese nuevo tablero, Estados Unidos corre el riesgo de quedar rezagado si no redefine con urgencia su estrategia agrícola internacional. Mientras la agricultura estadounidense lidia con un entorno comercial cada vez más adverso, sus competidores globales están avanzando sin pausa. Brasil ha intensificado sus exportaciones de soja hacia China, capitalizando el vacío dejado por Washington. Argentina, por su parte, ha incrementado su participación en el mercado internacional del trigo, consolidando nuevos acuerdos estratégicos. En paralelo, la Unión Europea se está posicionando como proveedor preferente de productos lácteos, ganando cuota de mercado en regiones que antes eran dominadas por Estados Unidos. Este reordenamiento comercial está consolidando rutas de exportación alternativas que podrían desplazar de forma permanente a los productores estadounidenses del escenario global. Lo que empezó como una guerra de aranceles ha terminado por empujar a la América rural hacia una recesión estructural, reconfigurando el centro agrícola del país. En estados clave como Wisconsin, Iowa y Nebraska, la situación es crítica. Agricultores con generaciones de historia están viendo cómo sus operaciones se vuelven financieramente inviables. Las bancarrotas agrícolas están en aumento, los niveles de morosidad en préstamos rurales alcanzan máximos históricos y las órdenes de maquinaria se están cancelando en cadena. Las granjas familiares, muchas de ellas con más de un siglo de tradición, están cerrando sus puertas. Algunas se ven obligadas a vender sus tierras simplemente para pagar deudas acumuladas. La situación se agrava aún más por el endurecimiento del crédito. Los bancos regionales, ante la incertidumbre del sector, están reduciendo el acceso al financiamiento, dejando a cientos de productores sin margen de maniobra. Esta no es solo una crisis agrícola, es una transformación silenciosa que amenaza con redefinir la estructura económica y social del corazón productivo de Estados Unidos. Y mientras otros países consolidan su lugar en el nuevo orden agrícola global, la pregunta que queda es, ¿puede Estados Unidos recuperar su liderazgo antes de que sea demasiado tarde? Lo que antes eran celebraciones de orgullo agrícola y comunidad, hoy se han transformado en escenarios de preocupación. Las ferias estatales del campo estadounidense, tradicionalmente asociadas con abundancia y vitalidad rural, muestran hoy una realidad muy distinta. Menor asistencia, carteras vacías y un aumento notable en los anuncios de ejecución hipotecaria. La presión económica no solo está desestabilizando a las familias agricultoras en términos financieros, también está afectando profundamente su bienestar emocional. En estados como Iowa y Nebraska, las líneas de asistencia para salud mental reportan volúmenes récord de llamadas, mientras los profesionales detectan aumentos preocupantes en los casos de ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas. Para muchos productores rurales, la amenaza de perder no solo su tierra, sino también generaciones de historia familiar, se ha convertido en una angustia cotidiana. Como lo resumió un productor lechero de Wisconsin, no estamos perdiendo solo las cosechas, estamos perdiendo la esperanza. La guerra comercial, lejos de ser una herramienta estratégica, está amplificando los costos a lo largo de toda la cadena productiva. Desde fertilizantes hasta materiales de empaque, los insumos agrícolas han aumentado significativamente, impactando directamente los márgenes ya frágiles de pequeños y medianos productores. Esta presión, combinada con aranceles sobre bienes importados, como camarones, frutas tropicales o especias, ha comenzado a reflejarse también en el bolsillo del consumidor, especialmente en sectores de bajos ingresos que ahora enfrentan una canasta básica más cara.
Y mientras los agricultores buscan señales claras sobre el rumbo de la política comercial, la respuesta oficial ha sido ambigua. Se anuncian pausas, mesas de diálogo y planes de ayuda de corto plazo. Pero lo que las comunidades rurales realmente demandan son compromisos firmes. Lo expresó con claridad un productor del Medio Oeste. No necesitamos postergaciones, necesitamos contratos, certeza y acceso a mercados. La agricultura estadounidense no solo enfrenta una crisis económica, está en juego su papel histórico como columna vertebral del país. Y mientras las decisiones en Washington parecen guiadas más por cálculos políticos que por estrategias coherentes, miles de familias rurales viven, cada día, una batalla silenciosa por sobrevivir. La crisis que sacude actualmente al sector agrícola de Estados Unidos amenaza con convertirse en algo más que una tormenta pasajera. Si no se actúa con rapidez, los daños podrían volverse estructurales e irreversibles. Aunque no es la primera vez que la política comercial pone en jaque al campo estadounidense, basta recordar el golpe de hace 6 años, cuando los agricultores perdieron más de $27,000 millones durante el conflicto arancelario de 2018. Esta vez, la situación es más crítica. Las circunstancias actuales combinan una menor capacidad del gobierno para ofrecer rescates financieros, una creciente impaciencia entre los productores y una caída sostenida de los precios en los mercados internacionales. La presión no solo es económica, sino también legal. Varios estados han llevado al gobierno federal ante los tribunales, mientras que asociaciones comerciales claman por medidas urgentes. En paralelo, los agricultores, agotados por la inacción, han comenzado a presentar demandas como último recurso en busca de algún tipo de alivio. Pero el impacto va mucho más allá de las fronteras nacionales. En el escenario internacional, competidores clave como Brasil, Argentina y diversos países europeos están aprovechando el vacío que deja Estados Unidos. Estos actores han comenzado a consolidar nuevas alianzas estratégicas y a ganar participación en mercados que antes eran dominados por los productos agrícolas norteamericanos. El cambio ya es palpable en capitales como Pekín, Sao Paulo y Bruselas, donde se están reconfigurando rutas de suministro que podrían dejar a los productores estadounidenses al margen de forma duradera. No se trata solo de una caída coyuntural. El riesgo es quedar desplazado de manera permanente en un sistema agrocomercial que evoluciona rápidamente hacia nuevos centros de poder. ¿Estamos siendo testigos del principio de una crisis alimentaria global provocada por decisiones políticas mal calculadas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir de cerca este impacto económico global. Nos vemos en el próximo video.